Estamos en el episodio 28 y hoy vamos a abordar lo que siempre mencionamos, y lo mencionamos al final del anterior, el tema de la deuda perpetua, que usted, Héctor, lo menciona constantemente, la deuda perpetua, la deuda Claro. perpetua. En el anterior, en el 27, habíamos hablado de la tan mentada relación deuda-PBI, que creo usted quería mencionar algo, don Héctor, que había quedado colgado, ¿puede Sí, ser? en efecto. Bueno, ante todo, gracias Santiago por la entrevista. En efecto, hoy el tema es deuda pública perpetua, pero me había quedado colgado algo, creo, sobre la explicación del famoso indicador deuda PBI y lo que quiere decir. Lo Ajá, voy a apretar sintéticamente porque me parece que no quedó desarrollado a en el ver, punto anterior. bien. La cosa es muy simple, ya le hemos explicado, el que quiera que se remonte al capítulo anterior y listo. Pero la deuda PBI es un indicador. Un indicador es un coeficiente. Existe un numerador y un denominador del cual surge una relación que es el porcentaje, ¿no? En este momento la deuda PBI formalmente, según el gobierno, reside en unos 130%. ¿Qué quiere decir? Que el valor de la deuda en efectivo equivale al 130% del PIB o PBI del país, Sí, definido como lo que se produce en el país en todos los ámbitos en un año. sí, sí. Entonces, lo que quería aclarar, porque me parece muy importante, es que ese indicador al cual yo le hacía una serie de observaciones tiene una falencia de concepto central, que es que está midiendo peras con manzana. ¿Por qué? Porque en el numerador que tenemos una deuda cierta. Yo tengo que pagar 465 mil millones de dólares, que es la última información de la deuda. En el denominador, el PBI, no tenemos una magnitud financiera, tenemos una magnitud económica. Lo que produce en el mes cuantificado, que es producto de una encuesta, la que se llama EMAE, encuesta permanente de hogares del mes, encuesta mensual de consumo de hogares, que lleva a un cálculo aproximado de lo que produce el país. Ahora bien, ¿qué me dice esa indicación? Yo debo tanto en el Estado y el país produce tanto en la actividad privada. ¿Y qué me dice eso? Nada. Indirectamente el razonamiento viene diciendo, si el PBI aumenta, aumenta la recaudación fiscal. Al aumentar la recaudación fiscal, el Estado tiene más plata y puede pagar más deuda. Ese sería el sentido, pero el indicador en sí no dice nada, porque la distribución del ingreso puede ir a parar a cualquier lado. ¿Me explico? Si va al sector financiero, si va al sector industrial, si va al consumidor neto, que me parecía estuvo oportuna la aclaración, el pedido de aclaración tuya, porque era un tema que me parece que no llegué a desarrollarlo en el otro punto y que la gente se lo grabe, que el indicador deuda PBI, en mi opinión, no refleja mayormente nada, porque es medir una deuda cierta cosa. Eso viene, para hacerla breve y pasar al tema en cuestión, eso viene de un tema muy simple, de la actividad privada, porque se considera lógicamente que si una empresa debe, tiene su patrimonio, el patrimonio dado por la actividad de la empresa, y en consecuencia podría dar lugar a que eso dé lugar a embargos, se puede embargar. Por eso, además de ser equívoca, es peligrosa la relación indicador deuda PBI, porque significa que aquellos bienes que están en el denominador, que son la propiedad del Estado, activos, empresas públicas, bienes del Estado, puedan ser embargados
y cuando se toma el índice deuda PBI, se quiere decir implícitamente que se ve el resultado financiero más el patrimonio del Estado que puede llegar a ser endeudado. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Ese. No me estiro más porque estaríamos media hora hablando del tema. Pero bueno, sí. pero sí, creo que quedó claro. Básicamente al seguidor nuestro o a quien sigue el curso le queda claro de que cuando le mencionan esta relación de porcentaje deuda-PBI, en realidad hay mucho, vamos a decir, de chamullo, de cuento, queriendo a veces minimizar el impacto de la deuda. Es un tecnicismo, nada aporta. Ya es un coeficiente técnico, pero que para el hombre corriente tiene que ser explicado, como esto que vamos a hablar ahora, que es para mí importantísimo, porque yo hablo siempre de deuda perpetua. Perdón la inmodestia, pero la denominación de deuda perpetua es mía, ¿no? En el sentido que vengo... Para cerrar este tema de la relación deuda-PBI, que nosotros tengamos la misma relación deuda-PBI que Francia o que España, no significa que nosotros nos podamos comparar con esas economías, porque es como relacionar no sé, los goles a favor y los goles en contra de Cambaceres o de Arsenal con Real Madrid. Al final no tiene nada que ver. Claro, juegan en ligas distintas. No tiene que ver en cuanto a la estructura de la economía. Exacto. ¿Quién produce la economía? Exacto. Una cosa es que lo produzca la actividad agropecuaria primaria, otra cosa es que lo produzca la industria manufacturera, otra cosa es que lo produzca la industria de armamentos y así sucesivamente. Entonces, bueno, el PBI es como se llama en economía, un indicador. Claro. Un indicador es un índice, es decir, lo podés utilizar porque en algunos casos para la actividad sectorial te puede venir bien. Pero si está claro el tema, pasamos a lo de deuda perpetua. Vamos a abordar el tema claro. ¿Por qué deuda perpetua? Es claro, voy a tratar de sintetizarlo por razones de tiempo, pero creo que es simple. Yo he hecho referencia muchas veces, y lo voy a seguir haciendo hasta que me muera, de que la Argentina entró en una trampa de deuda perpetua. Entonces, ¿qué quiere decir deuda perpetua? Perpetua es permanente, infinita. Vos te vas a morir debiendo. Esa es, vos tomas una deuda perpetua que ni siquiera vas a tener que pagar vos. Y si te descuidás, si es así, con documento lo va a tener que pagar tus herederos, ¿no? Como pasa en la Argentina, que las generaciones futuras van a tener que pagar la deuda de hoy también. Entonces, ¿qué es la deuda perpetua? Es muy simple, es la deuda impagable. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una deuda impagable, tenés un problema elemental. Cuando llega el vencimiento de la obligación, como si vos firmás un bono, un pagaré, que es equivalente a un bono del Estado. Un bono del Estado es un pagaré del Estado, concretamente, con determinadas condiciones, pero es un pagaré. Yo me comprometo a que a la fecha tal voy a pagar al señor tal plata, punto. Ese es el término de un pagaré. El Estado tiene un sistema más abierto porque los bonos son al portador y pueden cambiar de mano, pero lo concreto es muy simple. Yo, si emito una deuda sin capacidad de repago es un barbarismo. La palabra española es pago. Repago viene por el inglés, repayment, es pagar, ¿no? Se utiliza pago o repago indistintamente. El Estado emite un bono a un año. Se están emitiendo a 2 meses, a 3 meses, a 6 meses. Quiere decir que pateás para adelante, haces agua y a los 2, 3 meses vas a tener el mismo problema y vas a tener el mismo bono impagable que tenés hoy, ¿verdad? Pero el Estado vive haciendo así. Hace 50 años de
de tiempo que estamos haciendo lo mismo, ¿no? Y por eso la deuda aumentó como sigue aumentando ahora. Pero el tema en cuestión es, si vos firmás una deuda impagable, ¿qué significa eso en la práctica? Que cuando llegue la fecha de vencimiento, la fecha de pago, vas a tener que juntarte con el acreedor para decirle, señor, me renueva la deuda, por favor, porque no vas a tener plata para pagarla. Es muy simple, es lo más simple que hay. Es decir, firmar una deuda impagable. Por eso existe una responsabilidad gravísima en los funcionarios del Estado que firmaron y siguen firmando deudas sin la más miserable capacidad de repago. Porque yo lo querría tomar a los funcionarios del Estado, desde el presidente Milei al ministro Caputo y al secretario de Finanzas Kirno y al presidente del Banco Central Bausili, para que se hagan personalmente responsables de la deuda que emiten, a ver si van a razonar de la misma manera, porque es muy fácil ser funcionario y firmar deuda que se va a pagar en el futuro, como hizo Macri, que recibió 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, la firmó alegremente y ¿quién la va a pagar? La va a pagar el próximo gobierno en el año 2021-2022. Entonces, este es el concepto de deuda perpetua, muy simple, deuda impagable. La deuda impagable tiene que ser renovada y en consecuencia una deuda que se contrae aparentemente por única vez se transforma en una deuda permanente. La deuda permanente es la deuda perpetua, es la deuda impagable. ¿Está claro? Ese punto primero es importantísimo. Sí, sí. Ahora, hay que recordar 3 conceptos preliminares que dijimos por ahí, por el comienzo de esta serie. La abrevio desde ya. Estos 3 conceptos preliminares son: ¿cuál es la esencia de la trampa de la deuda? Primer punto, la deuda es un condicionante central y absoluto de todo lo que pasa en la Argentina en materia financiera, económica y política. Y el que no entiende esto, no entiende lo que está pasando en la Argentina. No entiende hasta qué punto el capital financiero pesa sobre la política del Estado. Ese es el primer punto. El segundo es que la deuda es un sistema, no es un hecho aislado, no es algo que nos pasó por única vez, no es un accidente, no es nada. Es un sistema. Un sistema consiste en un conjunto de piezas dispuestos para lograr un fin, para seguir una determinada lógica. Y entonces viene la tercera pregunta: ¿cuál es la lógica de la deuda? Porque la deuda se hace por algo. El Estado pide por algo y los prestamistas, que conocen la situación mala del Estado, también lo conocen. Entonces, ¿cuál es la lógica del sistema de la deuda? Y es la usura. Pero la usura no concebida solamente como un estado abusivo del acreedor sobre el deudor. Esa es la característica de la usura. El usurero, el prestamista, tiene más poder de negociación que el deudor que está necesitado de fondos. Si no, no es. Por eso se hablaba desde la época de San Alfonso María de Ligorio, siglo XVII, XVIII. Se hablaba de la disparidad de fuerzas, de la falta de lo que se llama sinalagma contractual. Sinalagma, vos lo sabés como abogado, es contraprestación. No hay contraprestación, no existe la misma capacidad del deudor. No hay paridad de no hay paridad de negociación, por eso San Alfonso hablaba de con lo que ahora se aplica en derecho de trabajo y otras cosas, indubio pro deudores. En la duda pro el deudor, claro, pro el más necesitado. Entonces, ¿qué ocurre? Esto lo recordé por lo siguiente, porque es un problema de la Argentina y en el mundo, y es un problema no reversible, es decir, no solucionable en el sistema actual. No es que sea insoluble,
Insoluble no es irreversible. Irreversible es cuando vos no podés dar vuelta a la cosa dentro del mecanismo que estás metido. Insoluble es cuando no tiene solución posible. Pero esto puede tener solución si se cambian los términos de negociación. Y esto es lo que estoy tratando humildemente de pregonar hace años, hace décadas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el problema del mundo actual? ¿Por qué se endeudan los países? ¿Y por qué se endeudan en forma permanente? Porque esto sería una contradicción contra el capital financiero. ¿Cómo el capital financiero lucra de esto? Entonces, ¿cómo acepta una situación así? ¿Cómo le siguen prestando a la Argentina? ¿Cómo en lo que va del año, Milei ha aumentado la deuda en 82.000 millones de dólares? Después de haber hecho un descuento en diciembre, ¿no? Como todos los gobiernos se han lamentado de la herencia recibida y sin embargo la han aumentado. Desde el propio Martínez de Oz, que tuvo la osadía de hablar de que había recibido una deuda de 5.300 millones del gobierno anterior y la dejó en 44.000. Entonces, esta constante que se vive en la Argentina y en el mundo, lo especificó muy bien varias personas, se refirieron, pero siempre cito la anécdota de que estando en unas jornadas bancarias del año anterior a la pandemia, el entonces presidente del Banco Central de Brasil, que hoy es una persona muy conocida, Ilan Golfan, fue, como tiene doble o triple nacionalidad, fue antes presidente del Banco Central de Israel, después fue de Brasil, porque él es oriundo de Brasil, y después fue a Estados Unidos, donde fue primero funcionario del fondo y ahora es titular del BID y está tratando con la Argentina sobre préstamos a nuestro país. Y él se refirió, como otros, pero él lo puso con énfasis al empezar, dice, el mundo tiene un gran problema. El problema que tiene el mundo actual es el exceso de liquidez. Fíjate vos, exceso de liquidez. ¿Qué quiere decir eso? Sobra plata en el mundo. En un mundo que la mitad está metida, más de la mitad de la población vive debajo de la línea de pobreza, el problema del capital financiero, a diferencia del capital económico productivo, es que le sobra plata. ¿Y cuál es el principal destino de esa plata? Prestar a los países, endeudar a los países. Y ese endeudamiento de los países cumple con el primer requisito de los conceptos preliminares: ser un condicionante financiero, económico y político. Y esa es la trampa en que está metida la Argentina. Trato de enfatizar esto porque esto es una cuestión que se da en la Argentina históricamente. Si queremos remontarnos, nos podemos remontar hasta el empréstito Baring de 1824. Pero en la etapa contemporánea se da entre el año, para poner una fecha referencia, entre el año 1976, el golpe militar que junto con el grupo financiero Martínez de Oz, apoyado por la banca norteamericana, banca internacional en general, y en particular por el grupo Rockefeller, ¿no? Por David Rockefeller, que fue el que colocó a Martínez de Oz en su puesto. Va. Pero sin irnos a mucho en la historia, quería completar este primer punto del tema de deuda perpetua, que es que con esta trampa de deuda perpetua, de hablar de que sobra dinero en el mundo y hay que aprovecharlo, muchachos, aprovechen dinero, sobra dinero en el mundo, utilicémoslo, o sea, se le vende como un producto un producto de publicidad. Un producto de publicidad se le vende diciendo: aprovechen, muchachos, endeúdense porque sobra capital en el mundo. Entonces, en definitiva, los países no se endeudan porque quieren ni porque necesitan. Endeudan porque se lo imponen. Lisa y llanamente, le fijan una cuota.
Vienen banqueros poderosos apuntalados por sus gobiernos y por sus fuerzas de presión y le imponen a la Argentina, como a cualquier país del mundo, usted se tiene que endeudar por tanto. Y aquí funcionarios apátridas y traidores le firman cualquier cosa, desde Martínez Dios hasta la fecha. Y nadie ha hecho excepción. El único que lo intentó, recordémoslo, por una semana fue Adolfo Rodríguez Sá y no duró más que una semana. El resto hicieron todo lo mismo. Llámese radical con Alfonsín, peronista o pseudo peronista con Menem, radical con De la Rúa, Duhalde como presidente transitorio, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner 2 veces, después Macri, Alberto Fernández, ahora Milei. Todos están endeudando a la Argentina. Todos vivieron endeudando a la Argentina. ¿Para qué? Para cumplir con el requisito del capital financiero, que es este. Ustedes se endeudan. Y entonces viene la pregunta del millón. Pero señor, esta deuda no se puede pagar. No se preocupe, el negocio nuestro no es prestarle capital para que ustedes nos devuelvan capital, sino para que ustedes no nos puedan devolver nunca y vivan pagando una servidumbre perpetua de intereses. Entonces, todo el esfuerzo, lo vemos ahora, todo el esfuerzo de ajuste que el gobierno Milei está imponiendo a la Argentina se va por la canaleta de los se intereses. va para pagar intereses. Hizo un sacrificio extraordinario, forzó un sacrificio extraordinario a la población, le bajó la remuneración a la gente, le bajó la jubilación a los jubilados, que todavía le vetó una ley que le reconocía un 8,1%. Le bajó los planes sociales, suspendió las obras públicas provocando recesión, aumentó las tarifas de servicios públicos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para lograr un récord histórico argentino. En 7 meses, a julio, obtuvo un superávit de unos 8 billones de pesos. ¿Y para qué fueron destinados esos 8 billones de pesos? 6 billones sobre 8 fueron destinados a pagar intereses de la deuda pública. Y los otros 2 millones restantes de 8, 6 se pagaron en intereses y 2, entre paréntesis, restaron. De ese dinero se está intentando sacar y ya trasladar al país, convertir esos 2 millones, billones de pesos, se están tratando de convertir en dólares para, ahora que estamos en septiembre, hacer un depósito anticipado en el Bank of New York, en Estados Unidos. Lo nombramos para garantizarle a nuestros acreedores fondos buitre, especuladores financieros, para garantizarle que en enero le vamos a pagar sus intereses. Más servidumbre imposible. Estamos frente a un problema nuevo, es el diezmo laico. Así como otrora se pagaba un diezmo a la iglesia, se pagaba un diezmo de impuestos, ahora se paga más de un diezmo al capital financiero. Esto me parece importante señalarlo. Si querés seguimos con otro tema, voy a tratar de apretarlo, dígame si... Le digo esto de la deuda perpetua como un sistema, pero que honestamente, no porque tenga una conciencia política, Adolfo Rodríguez Sá intentó tomar el toro por las astas. Creo que se chocó con el problema y con cierta inocencia política intentó poner el tema en la mesa y lo desbordó el tema. ¿Por qué nunca más volvió a plantear el tema? Creo que de manera inocente se chocó con el problema, lo planteó en esa asamblea legislativa. Y después no estuvo, digamos, porque parece que para él lo estamos rescatando a él como figura política, pero en realidad él no es un hombre que, como podemos decir que lleva un Mario Cafiero, o ciertos políticos de cierta... que se jugaron totalmente. Claro, que investigaron, que bucearon en el tema, ¿no es cierto? Sí.
Creo que a diferencia de un Mario Cafiero, un Adolfo Rodríguez Sá se chocó con el tema y con alguna honestidad política lo intentó poner Sí, en el sí, escenario y se lo llevó puesto. sí, yo no Coincide en lo traté directamente al doctor Adolfo Rodríguez Sá, valoro su comportamiento, pero nada más que eso, es decir, solamente puedo citar que fue un presidente que merece ser destacado por su actitud. Punto. Después, si lo hizo, no lo hizo bien, si después abandonó la causa, es el día de hoy donde ha vuelto a insistir sobre el tema, también el hermano de él, Alberto Rodríguez Sá. Pero una cosa es decir, declarar. Hablar contra la deuda hablamos todos. Hay gente, cualquier político se llena la boca hablando de la deuda. Pero hacer, proponer o insistir o estudiar o profundizar o formar un equipo, nada. Nadie. Ningún espacio. Entonces a eso me refería. El tema, Pero es que, el tema es que, a ver, en algún episodio venidero tenemos que hablar del tema del default. El tema es blanquear el default, o decir, plantear la incapacidad de repago que tiene la Argentina. Sí, aunque, ojo, cuando hablemos del default hay mucho que hablar, porque empezando por aclarar qué es el default. Pero si me permitís, yo querría seguir con esto por razones de tiempo de ustedes, ¿no? En esto, primero hemos hablado de qué es la deuda perpetua. Después, de cuáles son sus características, su naturaleza, ¿no? Esto de la deuda perpetua como deuda impagable, deuda total. Hay un tercer capítulo que es muy importante, que es, si vos tomás deuda sin capacidad de repago, ¿estás transgrediendo leyes argentinas? Sí. Hay una serie de normas que la mayoría de las cuales se han dictado últimamente, en los últimos años, no para agravar, sino algunas de ellas hasta para favorecer es la toma de deuda. Pero hay una ley central que es la 24.156, la llamada Ley de Administración Financiera del Estado. Tiene un título más largo, ¿no? Pero es una ley que establece cómo se endeuda el Estado. Y esta ley que endeuda el Estado, al que si querés lo vamos a ver en el próximo capítulo mejor, sí, porque quizá no dé a tiempo hacerlo, pero esta ley básicamente establece algunos puntos fundamentales. Primero y principal, toda ley del Estado, toda ley pública, tiene que ser dictada y aprobada por ley del Congreso. Lo dice el artículo 60. El artículo 60 establece taxativamente que toda ley pública, todo endeudamiento público, tiene que ser contraído por ley del Congreso, o dice también, o ley especial al efecto. O sea, el Poder Ejecutivo no se puede endeudar por su cuenta y por su voluntad, sino que tiene que tener el permiso del Congreso. No todos los gobiernos lo hicieron. Por ejemplo, el gobierno Cavallo, el megacanje 2001, lo hizo por decreto ley. El decreto creo que era 685 del año 01, ¿no? Y que fue un canje virtualmente, prácticamente delictivo, y sin embargo por la justicia argentina fueron sobreseídos todos los denunciados. Cosa importante. Eso se produjo en el año 2001, pero la ley 24.156 de Administración Financiera del Estado, en el artículo 60 establecía una ley del Congreso que lo aprobara. Es más, el artículo 61 establecía que también tenía que intervenir el Banco Central, porque con el Banco Central
el Banco Central se tenía que expedir sobre la capacidad de pago del Estado en materia de divisas cuando la deuda fuese contraída en moneda extranjera o supusiese un compromiso con el exterior. Vemos que todas estas cosas no han funcionado a lo largo de la historia, porque si hubo permisos o hubo intervenciones no se cumplieron. Después se habla de lo que es deuda, no nos olvidemos, directa e indirecta. La directa es la del Estado. La indirecta es la que el gobierno asume, que a veces es relevante, por avales y garantías que da el Estado, por ejemplo, sobre empresas privadas. ¿No? Ahora que está en la palestra el tema de YPF, aunque YPF fue directamente la reestatización fue hecha por el gobierno y no por la empresa, ¿no? Pero hay una serie de empresas del Estado muy importantes que tienen grandes avales del Estado. Todas estas normas, todas estas, digamos, disposiciones se establecieron para ser cumplidas sobre la base de un artículo primero que nadie toma en cuenta. El artículo 4 de esa ley. Es el artículo 4 del concepto preliminar, determina en uno de los incisos, no sé ahora si es en el mismo artículo 4, establece que todos los fondos del Estado y por ende también la deuda pública tienen que ser manejados por los funcionarios, dice expresamente, con eficacia y eficiencia. No nos olvidemos que eficacia y eficiencia no son lo mismo. La eficacia hacia las cosas, la eficiencia hacia las personas, ¿verdad? Si yo voy a tomar una sopa, la herramienta más eficaz es la cuchara. Eficaz es a la cosa. Eficiente, en cambio, es si yo lo hago mal. Ejemplo, yo tomo un atornillador o destornillador, pero yo lo uso mal, lo hago en giro contrario a las agujas del reloj, estoy usando mal la herramienta. Lo mismo pasa con la deuda. La deuda es lo mismo. La deuda y sus implicancias no dependen solamente del hecho de endeudarse o no, que ya es otra discusión que hemos tenido acerca de cuándo y por qué necesita o no endeudarse el Estado, cuando tiene el derecho de señoreaje de emitir su propia moneda. Habría para seguir con este tema mucho más complejo desde ya, pero en materia de endeudamiento perpetuo, me parece importante dejar sentado este concepto. Existe el endeudamiento perpetuo, como en la Argentina, y la Argentina está sometida a una trampa de deuda perpetua, cuando se toma deuda sin capacidad de repago. Y esta es una regla fundamental. Esto es algo que habría que preguntarle a los gobernantes, a los dirigentes, a los candidatos, diciéndole, señor, ¿usted qué propone para salir de la trampa de la deuda? Porque la Argentina está metida en una trampa de deuda perpetua, ¿verdad? No hay ninguna duda de que estamos frente a una deuda perpetua, una deuda impagable, ¿no? Entonces, ¿qué piensa hacer usted sobre esto y cómo? Esta es una pregunta que está ausente en la clase política, es una deuda por otra parte que se ha tenido, y que esto ha repercutido en lo siguiente, en que nosotros vivimos en un permanente círculo vicioso. Tenemos una deuda impagable, la deuda impagable nos genera intereses, todo este esfuerzo es para poder arañar intereses, parte de los cuales ni siquiera se pagan, se capitalizan, se transforman en nueva deuda. Eso produce déficit fiscal. El déficit fiscal se cubre con más deuda. Bueno, Héctor. Esto hasta ahí llegué, hasta que tengan en cuenta cómo la trampa de deuda perpetua es la principal causa del endeudamiento
o el mal endeudamiento público. No sé, perdón que me extendí un poco, está bien, pero Héctor, te está bien. agradezco la entrevista. No, está bien. Nos vemos la semana que viene, Héctor. Nos vemos, suerte. Adiós.